Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver lo que es la distribución lógica. Recién veíamos la distribución física, cómo se dividía en parte físicamente el disco duro. Lo que vamos a ver ahora es cómo se distribuye, cómo se divide lógicamente el disco duro. ¿Sí? Es decir, el disco duro se puede dividir lógicamente en varias unidades lógicas. Normalmente se le llama partición. Entonces, cuando yo particiono el disco, lo puedo particionar en una sola parte o en varias. Y cada una de esas unidades lógicas va a tener un nombre. El C, el D, el E, depende de las unidades lógicas que estemos manejando y de la cantidad de particiones que tengamos el disco. ¿Sí? Después, cada una de esas partes va a agrupar un conjunto de sectores en grupos que se llaman clúster. Un clúster o racimo es un grupo de sectores con los cuales yo voy a identificar una unidad. ¿Por qué una unidad? Porque cuando yo divida en sectores la pista o cilindros, si tomo, por ejemplo, 4 sectores para un clúster, cada clúster va a tener una capacidad de 512 por 4, ¿sí? 2048 bytes. ¿Se entiende? Ahora, cada clúster no se puede dividir porque tiene una dirección de CHS única, es decir, acá yo podía darle un sector a cada clúster y que cada uno tuviera una sola dirección de memoria o de asignación o unidad de asignación. Cuando yo tomo 4 sectores por cada clúster, automáticamente cada dirección tiene 4098 bytes. O sea que si yo guardo un archivo de menos de esa capacidad, el resto de la capacidad lo pierdo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no puedo acceder a distintas direcciones dentro de un clúster porque tiene una sola. ¿Se entiende o no? Repito, cuando yo particiono el disco, le doy, o sea, no lo particiono, directamente dejo una sola unidad C para todo el disco, lo particiono en 2 partes, la unidad C y la unidad D, o lo particiono en 3 partes, la unidad C, la D y la E. Esa es la partición del disco, es decir, cuando yo formateo el disco, lo divido en parte o no lo divido. Cada una de esas partes es una unidad lógica. Es una sola unidad física dividida en varias unidades lógicas. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, después dentro de cada unidad lógica, voy a tener una cantidad de sectores por clúster. ¿Sí? Normalmente son 4 sectores por clúster. Ahora bien, cuando yo lo busque en el disco, este clúster va a tener una sola dirección asignada. ¿Sí? Por lo tanto, si tiene 4 sectores que dijimos que son de 512 bytes cada uno, ¿sí? Tengo 2048 bytes por clúster.
¿Se entiende eso? Bueno, a ver, vamos, no sé si el problema es matemático. Cada sector tiene 512 bytes, ¿sí? ¿Cuánto es 4 por 512? Entonces, cada clúster que tiene 4 sectores, tiene 2048 bytes. ¿Sí o no? Entonces, el problema pasa por la matemática, pero ahora el asunto es que no tengo una dirección por cada sector, sino una dirección por cada clúster, porque estamos en la distribución lógica. Entonces, esto tiene una dirección de memoria y estos otros clústeres va a tener otra dirección de memoria. Por ejemplo, esto tiene dirección de memoria 1, esto tiene dirección de memoria 2. Y si yo guardo acá un archivo que en vez de tener 2048 bytes, tiene 120 bytes, el resto queda libre. ¿Está bien? Y si tengo un archivo que tiene 2050 bytes, me va a ocupar dos clústeres y voy a tener 4096 bytes ocupados cuando en realidad tiene 2050. ¿Se entiende? Porque ya esta dirección está ocupada con estos 4 sectores por el clúster que, bueno, me faltaban 2 bytes y los tuve que ocupar con los del otro clúster. ¿Se entendió? ¿Todos lo entienden o alguien tiene dudas? Repito, físicamente está dividido en sectores. No, no lo puedo asignar porque tiene la dirección asignada. Ahora la dirección, vamos a suponer que los 2050 bytes los ocupa el archivo, ¿sí? Entonces me va a ocupar todo este clúster, ¿sí? Todo este clúster, los 4, y 2 bytes de este otro. Pero esta dirección ya está asignada a estos 4 clústeres. Por lo tanto, esa dirección quedó todo ocupada por ese archivo. No lo puedo asignar a otro archivo. Por eso pierdo esa capacidad, que serían 2046 bytes. ¿Se entiende? Es decir, los archivos se ubican por direcciones. Lo vimos recién con CHS. Esta sería por sector. Pero cuando yo lo divida lógicamente por clúster, lo que voy a tener que buscar un cierto sector que va a tener todo un clúster o varios clústeres con un archivo que tiene una sola dirección. ¿Se entiende? Eso es la unidad de asignación. A ver, vamos a poner otro ejemplo.
Bueno, acá tenemos 12 sectores. De 512 bytes cada uno. Y acá tengo 3 clústeres. ¿Sí? Cada clúster, o sea, un sector 512 bytes implica que un clúster tenga una capacidad de 2048 bytes. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces vamos a suponer que yo tengo un archivo que tiene 4100. Lo voy a poner en otro color acá. ¿Sí? Entonces, supongamos que venimos ocupando de acá para acá. Ocupo el primer clúster. ¿Sí? 2048. Ocupo el segundo clúster. 4096. Y ocupo 4 bytes del tercer clúster. ¿Sí? Me quedan los 3 clústeres ocupados. Por más que yo tengo 4100 bytes en el archivo, me van a quedar los 512 por 12, que son 2048, 6000, 6096, 6144 bytes ocupados. ¿Se entiende? Cada uno de estos clústeres tiene una dirección, pero la dirección de este, la dirección de este y la dirección de este ya están ocupadas por un solo archivo. ¿Está bien? Por eso ese resto, esos 2000 y pico de bytes que tengo libres acá, no los puedo ocupar porque no puede tener dos direcciones distintas un mismo archivo. ¿Está bien? Entonces, para acceder al archivo yo voy a tener una dirección que va a ser la del primer clúster. Y las otras van a ser direcciones contiguas. Eso no sé si ya lo han visto, eh, porque no sé si son todos recursantes o los que están participando de la clase han cursado ya algoritmo y estructura de datos. A ver, de los que están participando en la clase, ¿alguno ya cursó algoritmo y estructura o la está cursando? Bien, Reina ya la cursó, Arévalo también. Bueno, para los que ya la cursaron, seguro que ya vieron, las que la están cursando no lo sé, lo que es la estructura de lista. ¿Sí? Bueno, una lista es justamente cuando yo nombro un archivo, apunta a una dirección, que es el primer registro de ese archivo, donde están todos los campos. ¿Sí? Qué sé yo, el campo nombre, el campo legajo, el campo, todos los datos que tenga. El último, o sea, el primero, es el nombre del archivo que está apuntado justamente por una dirección de memoria. El último
de los campos es un apuntador al siguiente registro. Supongamos que estamos hablando de una base de datos, ¿no? El último de ese apunta al siguiente registro y así sucesivamente van apuntados unos con otros. Entonces, con un solo nombre, yo tengo enlazado a través de una lista todos los registros de un archivo. ¿Está bien? Todo ese archivo va a ocupar una parte en el disco duro. Y todos van a ser sectores contiguos, y vuelvo a repetir, si el archivo no es tan grande y si el disco no está tan ocupado. Bueno, con esto quedaría listo lo que es disco duro, ¿sí? No sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda? Bibliografía hay muchísima, la más básica y, y la que está apuntada en la cátedra, ya me voy a fijar ahora porque lo tengo. No, no lo tengo acá. Espérenme un segundito, lo estoy buscando. Bueno, el libro que veo que sale es el Gastón Hiller, Estructura interna de la PC. Eh, Pueden ver en el Tannenbaum y en el Stalin, se llaman una organización de computadores y organización y arquitectura de computadoras. En los libros de Ginsburg, depende del libro, pueden o no encontrar algo del disco duro, una parte o varias, ¿sí? Pero esa es la bibliografía que está recomendada. Hay muchísima bibliografía sobre disco duro. Bueno, repito, preguntas de esto que hemos visto hoy. Si no, tenemos que seguir con lo que habíamos llegado del modelo de von Neumann.
Ahí tienen libros de Gimbur también, que pone Reina. O sea, de disco duro tiene muchísima bibliografía para ver. Bueno, entonces, si no hay preguntas, volvemos al modelo de von Neumann. Bueno, con esto ya tendríamos todo visto para el primer parcial. Lo que vendría ahora sería justamente lo que sigue. Lo que sigue de la unidad 3, que una parte ya la vimos. Quiero ver si tenemos alguna otra cosa. No, lo que vamos a ver ahora ya no entra en el parcial. Y vamos a empezar a ver por esta parte. Los tipos de instrucción. Vimos lo que eran los tipos de instrucciones de transferencia. Cuando transferíamos un dato, las transferencias pueden ser de un registro de la memoria a otro registro, como vimos recién en el 8085, el código de operación 78, o cualquier otro, o también puede ser transferencia entre memoria a la CPU o de CPU a memoria. Eso se llama load y store. Después tenemos las instrucciones de entrada y salida. Vimos recién la instrucción de entrada IN en el 8085. ¿Sí? Entrada y salida quiere decir traer desde un puerto a la CPU o llevar de la CPU a un puerto. ¿Sí? Las aritméticas y lógicas es cuando yo quiero realizar una operación lógica o aritmética con registros que ya tengo en la CPU. Acá vale también la aclaración. Recién le decía, si yo quiero sumar algo que esté en la memoria, primero lo tengo que traer a los registros de la CPU y después sumarlos. ¿Sí? No es que directamente los puedo sumar como hago con un calculador. Para las operaciones aritmética y lógica lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo ya tengo el programa en la memoria RAM ordenado, compilado y ordenado, no me hace falta hacer todo eso, ya lo hizo el compilador. Pero después en debug nosotros vamos a ver que vamos a ser nosotros los que vamos a tener que hacer todo eso, porque no hay un compilador. En realidad sí lo hay, pero es un compilador de bajo nivel para que se llame ensamblador. ¿Mm?
Entonces, esa operación aritmética lógica, cuando yo quiera hacerla, voy a tener que decirle con qué valores o cómo cargarlos en los registros de la CPU para poderlo hacer. ¿Sí? Y por último están las operaciones de salto o ruptura de secuencia. ¿Sí? Una operación de salto o ruptura de secuencia es cambiar la dirección del IP en forma permanente o en forma no permanente. Es decir, recién vimos cómo cambiamos la dirección del IP para poder llevar la dirección del puerto para acceder al puerto y traer el dato. Y lo restablecimos. ¿Bien? ¿Hasta acá todos me siguen? Bueno, entonces, cuando yo quiera hacer una operación, por ejemplo, un for, yo voy a tener tres tipos de acciones en el computador. Si bien tengo cuatro tipos de instrucciones, hay tres tipos de acciones. Una, asignación, es decir, asignarle un valor a una variable. Dos, una comparación. Y tres, una operación. ¿Sí? Con esas tres acciones yo tengo que hacer todo lo que tiene un lenguaje o un programa de alto nivel. ¿Sí? Uno de esos, digamos, acciones de un lenguaje de alto nivel es, por ejemplo, la instrucción for, que hace varias veces lo mismo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es repetir un cuerpo de acciones un número determinado de veces. En ese caso, yo voy a cambiar el IP para poder ingresar a la primera acción del ciclo de acciones, del cuerpo de acciones, hasta la última y volver al primero. ¿De acuerdo? ¿Eso se entiende? Es lo que vimos el otro día, que podía ser un repeat o un do while o un for. ¿Se entiende o no se entiende? Pues si no, explico un poquito lo que es un ciclo for. Calculo que la mayoría lo sabe. Está bien, un bucle, pero ¿se entiende cómo puedo hacer un bucle? Es decir, yo voy a ejecutar, le voy a poner, supongamos que acá está mi programa. Acá está toda la introducción del programa, el nombre de las variables, el nombre de los subrutinas, qué sé yo, y acá viene un ciclo for. ¿Sí? Acá termina el for y por lo tanto este es el bucle. ¿Sí? Y después sigue. Vamos a suponer que acá tengo 1, 2, 3, 4. Y acá viene el 5. Y acá viene el 5, pero de la otra parte. Es decir, acá, lo voy a poner en otro color, yo vengo con la instrucción 1, 2, 3, 4 y tengo eso en el IP. ¿Se entiende esto? Es decir, esto lo voy haciendo con un orden en el IP. El IP tiene una dirección de la instrucción en curso. ¿De acuerdo? Ahí se quedaron medio o no lo entendí. Es decir, yo vengo ejecutando las acciones como las vimos recién, incrementando en uno el IP a partir de la primera instrucción. Y voy incrementando a medida que voy ejecutando las instrucciones. Cuando llego acá,
tengo un IP, cualquiera, qué sé yo, 5B 4A. ¿Está bien? Ese es el IP que yo tengo acá. Ahora este for, yo lo tengo en otro lugar de la memoria. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bien. Entonces voy a ir al lector pointer y voy a guardar este 5B4A acá para no perderlo y poder poner ahora este ciclo for, que supongamos va de 25 a 1, porque lo hace 25 veces, o va de 1 a 25, porque lo hace 25 veces. Eso sí se entiende. Bueno, a ver. Este registro P dijimos que tenía 534A, perdón, 5B4A. Y yo tengo el registro pila ocupado hasta acá. El registro pila es una pila, es una estructura de datos. Por lo tanto, tiene un dato arriba del otro. Cuando se lo lee al dato de esa pila, se lo saca. Si no se lo vuelve a guardar, se lo pierde. ¿Está bien? Entonces, cuando yo llego, yo estoy ejecutando instrucciones. ¿Sí? La 5B40, la 5B41, la 5B42, hasta que llego a la 5B4A. ¿Ahí me siguen? Bueno, en teoría hay 27 alumnos participando de la reunión, pero casi nadie me contesta. Entonces no sé si estoy hablando solo. Bueno, ahora algunos dicen que sí. Bueno, listo. Entonces, este valor yo lo tengo que guardar. Lo tengo que guardar en algún lugar, porque acá voy a empezar a hacer un for que va a ir de 1 a 25 y lo voy a tener que guardar en la pila. Pero para poderlo ejecutar, lo voy a tener que poner en el IP. ¿Se entiende ahora? Es decir, supongamos que yo a ese for, a esa subrutina, la tengo en otro lugar de la memoria, ¿sí? En la A2BC. ¿Está bien? Entonces, guardo este 5B4A acá. Pongo en el IP la nueva dirección del for, qué sé yo, pongámosle 2C, 3F. Y empiezo a ejecutar. ¿Qué pasa? Cuando voy a ejecutar el for, pongo un 1 acá. Ejecuto este cuerpo de acciones, incremento esto en 2 y pregunto si es igual a 25. Supongamos que el for es de 1 a 25. Me dice que no, lo ejecuto de nuevo al cuerpo de acciones, pongo el 3 y así hasta que llega a 25. Cuando llega a 25, como cada vez que lo leo yo lo saco a este valor de 25 de acá, lo comparo con el 25, me dice sí es igual, ya no hace más el for. Tiene que seguir acá. ¿Dónde sigue si no tiene guardado la dirección del IP? No sabe dónde seguir. Entonces, para eso, ahora pone esta dirección 5B4A. Este 2C3F se puede haber ido incrementando si el for tenía muchas acciones y si tenía muchas instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que esto se cambió, se cambió, se cambió. Ahora tengo que volver a traer este dato y, por supuesto, estos dos lugares de la pila me quedan desocupados. ¿Se entendió ahora?
¿Alguien no lo entiende? Bien. Entonces, yo a ese ir a la pila y volver, fíjense que con las tres acciones que yo les decía, es con lo que estoy haciendo todo, inclusive esos cuatro tipos de instrucción, ¿sí? Que son las de entrada-salida, traer un dato del puerto, en el caso del 8085 al acumulador, o llevarlo al puerto si es de salida. El de transferencia, que es transferir un valor de un registro de la CPU a otro, o de un registro de la CPU a la memoria, o de la memoria a un registro de la CPU. Eh, el de salto, que es acá el salto, ahí, con una operación de salto, es la única forma que yo tengo de saltar del 5B4A que traía al 2C3F que necesito. ¿Se entiende? Entonces salto a otro lugar de la memoria donde está la instrucción que quiero ejecutar, más adelante o más atrás. ¿Sí? Esa es la instrucción de salto o ruptura de secuencia. Se llama ruptura de secuencia porque yo estoy rompiendo la secuencia. Ahora bien, rompo la secuencia y vuelvo, como en este caso, porque tengo que seguir ejecutando acciones abajo, o rompo la secuencia y no vuelvo porque terminó el programa o porque terminó el ciclo for. ¿Se entiende? Es decir, si terminé el ciclo for, no me hace falta seguir guardando el 25. Lo saco de la pila cuando lo leo y ya no lo guardo más. Cuando tenía el 1, el 2, el 3, iba cambiando y lo iba guardando, pero ahora ya no lo guardo más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dijimos cuatro tipos de instrucciones: entrada-salida, aritmético-lógicas, de salto o ruptura de secuencia y de transferencia. ¿Sí? Vamos a ver ahora los modos de direccionamiento. Esto puedo tener algo en la V, que debe estar también acá. Les aviso a los que están en clase, he subido algunos archivos a la V para que ustedes vean. Hoy subí algo de un ejemplo y los pasos para la representación en el IE 754. He subido unos contadores secuenciales, crecientes, decrecientes y al azar, módulo 4 y módulo 8. Así que todo eso lo pueden ir viendo. Y quiero ver si en esta unidad bueno, ven acá, voy a... Esperen un segundo. Ahí tienen en la pantalla los modos de direccionamiento y el ejemplo. ¿Sí? Este modo de direccionamiento no me acuerdo, a ver, lo voy a ver porque no me acuerdo, porque... Ah, este es el apunte. Está bien. Este es el que subí el otro día, donde da la definición de modo de direccionamiento.
lo pueden ver acá. El modo de direccionamiento es la forma en que se hace referencia al dato operando en una instrucción, o es cómo se referencia al dato operando en una instrucción. Es decir, cuando yo tenga que realizar una instrucción, voy a necesitar dato u operando para hacerla. ¿Sí? El modo de direccionamiento es el que me dice dónde está ese dato u operando. ¿Sí? ¿Está claro? Acá tienen, esto ya es del 8086, algunos ejemplos de modo de direccionamiento. Por ejemplo, el modo de direccionamiento implícito, que era el modo de direccionamiento que vimos recién en la introducción 78. Dentro del código de operación, ese 78 me está diciendo dónde está el origen y el destino de la transferencia. ¿Se dan cuenta? Eso es el modo de direccionamiento implícito. Dentro del mismo código de operación, tengo los datos para hacer la instrucción. ¿Eso se entiende o no? Bueno, en el 8086 vamos a tener, acá tienen un ejemplo de instrucción. Vamos a hacer fíjense, en la instrucción 78 que vimos en el 8085, ocupaba un solo byte la instrucción, que era el código de operación. En cambio, cuando vimos la instrucción IN, esa de código DB, ocupaba 2 bytes porque era el código de operación DB más el 4C, creo que era la dirección del puerto. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Seguro que se acuerdan todos. Dice que Acti levantó la mano, lo que hizo sin querer, o a propósito, Acti quiere preguntar algo, quiere que le active el micrófono. Listo. Bueno, en esta introducción quiero que vean algunas cosas que las vamos a ver con detenimiento ahora y con más detenimiento después. Esta es una introducción y ya estoy en el 8086. ¿Sí? Fíjense, el ejemplo de la instrucción en debug es move AX, ABCD. Move es una instrucción de transferencia. El AX es el registro a donde va a ir esa transferencia. Y ABCD es el dato operando. ¿Está bien? En esta otra de arriba, que tenemos el ejemplo del modo direccionamiento implícito, tengo que ocupa un solo byte, la dirección es 06B30100. ¿Sí? Esa es la dirección de memoria donde está como contenido el CC, que es el código de operación, y como no tiene ningún dato operando, porque el CC es una instrucción para terminar un programa, ¿sí? No necesita ningún dato y operando, y el modo de direccionamiento implícito ocupa un solo byte. ¿Se entiende o no? El modo de direccionamiento implícito, nada más. Ahora vemos el modo de direccionamiento inmediato, que es el que está a continuación. Bien. En el modo de direccionamiento inmediato tenemos que en la memoria, después del código de operación, estén operando. ¿Sí? Leo esto y lo hago que lo vean, aunque ustedes lo tienen en la V, pero para que lo vean, y después lo grafico en la pizarra. Me dice que ocupa 3 bytes. El primer byte es B8, el código de operación. Está en la dirección 06B30100. ¿Sí? El segundo byte, SD, fíjense, la última parte, o la menos significativa,
del dato operando que ahora es ABCD. En el modo de direccionamiento inmediato, el operando está después del código de operación en la memoria, pero como el dato ocupa 4 bytes, 4 hexa, o sea, 2 bytes, lo tengo que poner en forma que primero lo ordene para traerlo al registro, ¿sí? Es decir, el registro AX tiene 2 bytes, pero tiene una parte alta y una parte baja. Cuando yo le transfiera ese valor al registro, lo tengo que llevar en 2 partes ordenadas, porque cada celda de memoria tiene un byte. ¿Se entiende esto o no? Creo que lo van a entender más si lo gráfico. Vamos a graficarlo y si no volvemos acá. Bueno, vamos a suponer que esta es la dirección de memoria. Y este es el registro X. Esta es la parte alta del registro y esta es la parte baja. Tiene 16 bits, o sea, 4 hexa, las dos partes. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces yo voy a tener una dirección acá que tiene 8 hexa. Los 4 primeros son 06B3 y los 4 últimos son 0100. ¿Está bien? O sea que esta es la dirección 100. Lo voy a poner así. 100, 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No se olviden que no hay 10. Hay A, B, C, D, F. Después acá abajo sigue la parte de la dirección 0101. ¿Se entiende? Acá el último es 10F. A ver, lo voy a hacer más grande porque si no, no me entra. Yo lo estoy graficando como me lo va a mostrar después al final 10F. Y cada uno de esos es un byte. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí sí o no? Esos bytes en la memoria están uno a continuación del otro. La dirección 0100, la 0101, la 0102, termina en la 0100, o sea, 010F, y ahí sigue en la 0101. No se olvide que están en hexa. Entonces me dice que el IP está apuntando a esta dirección. Ahí está el código de operación, que en este caso es B8. ¿Sí? Como dijimos recién en el 8085, el primer ciclo de máquina va a ser mandar el IP, que en este caso es 06B30100, lo manda por el bus de direcciones, manda la señal de lectura de memoria, read memory, por el bus de control, y trae el contenido B8 al registro de instrucciones, y lo decodifica. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, después del primer ciclo de máquina, voy a ir poniendo los valores de los registros. Por acá, el registro de instrucciones va a terminar con ese código B8.
No se olviden, acá el registro de instrucciones puede tener más de 2 bytes, más de un byte, puede tener 2, porque son de 16 bits. Los registro en el 8086. ¿Sí? Bien. Una vez que lo decodifica, dice, tengo que transferir al registro acumulador el valor que está en la dirección de memoria que sigue. ¿Hasta ahí está bien? Entonces, el valor que sigue es el CD, que es la parte baja del dato, y el AB, que es la parte alta del dato. ¿Está bien? Entonces, incrementa en 1 el IP, apunta a la dirección 101, tome el CD y lo pone acá. Incrementa de nuevo en 1 el IP, lo pone en la dirección 102, trae la parte alta y la pone acá. Ahí el dato queda en el registro AX y esta instrucción ocupó estos 3 bytes. ¿Se entendió? Porque lo tiene que armar primero con la parte baja. O sea, el código de operación le va a decir, por ejemplo, en este caso B8, le está diciendo, tiene que llevar al acumulador el dato. Si yo quisiera llevar a la parte baja únicamente o a la parte alta, tendría otro código de operación. Entonces, el código de operación B8 le está diciendo, tiene que llevar 16 bits, que están en 2 celdas. Y bueno, lo tiene que llevar de alguna forma, primero la parte alta o primero la baja, o primero la baja y después la alta. ¿Cómo lo hace? Lo hace en el orden natural. Lleva primero la parte baja para armarlo al dato y después la parte alta, y en esos 3 bytes termina la instrucción. Ahí el IP va a estar apuntando a la dirección 103, que es la de la instrucción que sigue. ¿Se entendió? Bueno, ¿todos entendieron esto? Vuelvo a mostrar la pantallita que teníamos recién. Y ahí lo tienen, ¿ve? Ocupa estos 3 bytes, el 0100, 101 y 102. Y ahí tienen otro ejemplo, move al BX 1234. ¿Sí? La acción es, al operando 1, 2, 3, 4, asignarlo al registro BX. Ocupa también 3 bytes. El código de operación ya no es B8, sino BB. Cambia el código de operación porque es otro registro. Por más que el modo de direccionamiento sea igual que el anterior, o sea, se llama inmediato, porque inmediatamente después del código de operación está el dato en la memoria. ¿Sí? Y bueno, y ahora 3.4 es la parte menos significativa y hace exactamente lo mismo. Manda el bebé por el primer ciclo de máquina, manda el bebé por el bus de direcciones, manda la señal de lectura de memoria, read memory, por el bus de control, trae el bebé, lo pone en el registro de instrucciones, lo decodifica, dice, tengo que llevar al registro BX el contenido de la memoria que está en las celdas siguientes. Incrementa en 1, va a la 104, trae el 34, lo pone en la parte baja del registro BX, incrementa de vuelta en 1 el IP, 105, apunta a la dirección, trae la parte alta y la pone a la 12 en la parte de adelante del registro BX y queda armado. Ahí en el tercero tiene exactamente lo mismo, pero con otro operando y otro código de operación. ¿Se entendió? Bueno, con esto, hasta acá yo creo que estamos bien, pero lo que me hace falta es que se pongan a estudiar, se pongan a hacer ejercicios, ¿sí? Y cuando le aparezcan las dudas, empiecen a mandarme los correos, no se olviden que no uso el correo institucional, no lo veo, utilizo el que está en la presentación, olde9588@gmail.com, me mandan cualquier pregunta ahí.
Vayan estudiando y vayan haciendo ejercicio porque es la forma que les van a empezar a aparecer las dudas. Y esa es lo que necesito que me pregunten para aclararlas. Y bueno, y tienen estos ejemplos ya, que no hace falta que se pongan a verlos ahora, pero sí les subí, voy a volver ahora en la V. De la unidad 1, fíjense que tienen las clases, subí un apunte del estándar IE 754 en simple precisión, para que lo vean, que es justamente los pasos para hacer la representación de un número en IE 754 y tiene algunos ejemplos. ¿Sí? De la unidad 2, he puesto estos circuitos combinacionales. ¿Sí? El comparador de magnitud, el diagrama en bloque, las tablas, el codificador, diagrama en bloque, la tabla, el multiplexor, diagrama en bloque, la tabla, ¿sí? El visualizador o display de 7 segmentos, el decodificador de 7 segmentos, ahí tienen la tabla y el mapa de Carnot de 2 segmentos. Todo esto lo pueden ir viendo por si tienen para estudiar para el parcial. No se esperen los últimos días antes del parcial porque no le va a dar tiempo para estudiar. Bueno, no sé si hay alguna duda, si no terminamos la clase acá y seguimos el martes que viene. De nada, hasta luego. Hasta luego. De la unidad 3 no, porque no va al parcial todavía. Bueno, hasta luego. Nos vemos el martes que viene.